A 2 kilómetros de la meta, el maillot que Isaac del Toro llevaba puesto por primera vez en su vida ya no era suyo. No hubo aviso, no hubo tiempo de reaccionar con calma. Un corredor francés decidió que ese era el momento y lo tomó. Todavía no sabemos si Isaac llegó a sentir el golpe antes de verlo en la pantalla, o si simplemente escuchó el rugido del público cambiar de color. Lo que sí sabemos es lo que hizo después, y por qué esa reacción importa más que el maillot que perdió. Hoy te voy a contar 3 cosas. Primero, ¿quién fue el corredor que decidió arrebatarle el liderato a Isaac del Toro? ¿Y por qué eligió ese kilómetro exacto para hacerlo? Segundo, ¿qué pasó en los últimos metros que nadie en Alemania esperaba ver de un corredor que acababa de perder la carrera? Y tercero, y esto es lo que de verdad importa, así que quédate hasta el final, ¿qué significa este resultado para lo que viene? Porque lo que Isaac hizo hoy no fue solo resistir, fue dejar una advertencia. Vamos a empezar por el principio, porque ese principio no fue tranquilo. Ayer, en el prólogo del Tour de Alemania, Isaac del Toro completó los 2.6 kilómetros contrarreloj en 3 minutos con 8 segundos, superando por menos de 2 segundos al francés Paul Magnier. Con ese resultado se convirtió en el primer mexicano en la historia en liderar la clasificación general del Tour de Alemania. 22 años. Un mexicano de Ensenada, Baja California, vistiendo el maillot azul de líder en una carrera alemana por primera vez en los 40 años de existencia de esa competencia. Y no fue un triunfo cualquiera. Isaac del Toro salió prácticamente desde el fondo del pelotón, con un número de dorsal casi al final del orden de salida, sobre un asfalto todavía mojado por la lluvia que había complicado a los primeros corredores. Con apoyo de sus compañeros de UAE, fue subiendo puestos progresivamente hasta cruzar la meta en primer lugar, superando la marca que el británico Ethan Vernon había dejado en 2023 como el ganador más joven de esa prueba. Isaac llegaba además después de una participación discreta en la clásica de Hamburgo apenas unos días antes. El prólogo fue, en ese sentido, una respuesta. Y hoy tocaba defenderlo. 215 kilómetros entre Bad Orb y Schwäbisch Hall. La etapa más larga del Tour de Alemania 2026, con más de 3.000 metros de desnivel positivo repartidos en un terreno que nunca dejó de moverse. La región de Spessart, con sus constantes ascensos y descensos, no ofrecía prácticamente ningún tramo donde recuperar el aliento. La jornada empezó con una fuga de 4 corredores, que llegó a superar los 5 minutos de ventaja. UAE, el equipo de Del Toro, no entró en pánico, pero tampoco pudo relajarse. Durante horas, el equipo asumió la responsabilidad de controlar la carrera, reduciendo la diferencia kilómetro a kilómetro mientras el resto del pelotón esperaba su momento. Ese trabajo silencioso, el que casi nunca sale en los resúmenes, fue el que sostuvo a Isaac del Toro en el maillot azul durante la primera mitad de la etapa. Ningún compañero suyo iba a ganar hoy, pero cada uno de ellos gastó piernas para que su líder llegara con opciones a los kilómetros que de verdad importaban. La fuga fue reduciéndose progresivamente hasta quedar en 3 corredores, con el pelotón cerrando la diferencia metro a metro bajo el ritmo que marcaba UAE. Y esa es precisamente la parte más cara de liderar una carrera. No se trata solamente de aguantar los ataques de los rivales, sino de gastar energía del equipo entero solo para mantener la carrera bajo control antes de que empiece la verdadera batalla. Y ese momento llegó cuando entraron en los últimos 50 kilómetros. Ahí la carrera dejó de ser una simple persecución y se convirtió en otra cosa. Wilco Kelderman atacó, Mark Hirschi respondió, y entre ataque y ataque la fuga original terminó desapareciendo, reemplazada por nuevos nombres peleando por hacer daño. Theo Heber consiguió alcanzar la cabeza de carrera junto a Kelderman, y durante varios kilómetros esa pareja de corredores amenazó con escaparse de verdad. A 14 kilómetros de meta, todavía sostenían 25 segundos de ventaja sobre un pelotón que no dejaba de acelerar detrás. Isaac del Toro, mientras tanto, no se limitó a observar desde la seguridad del grupo. Estuvo presente en cada movimiento importante, ayudando a frenar iniciativas peligrosas y colaborando activamente en la persecución, algo que muchos líderes en su posición hubieran evitado por prudencia. No se escondió, y esa decisión, la de gastar energía propia, en lugar de delegarlo todo en sus compañeros, terminaría siendo importante más adelante. Finalmente, a 8 kilómetros de la llegada, todo volvió a juntarse. Parecía que ahí terminaba lo complicado. No fue así. Porque cuando una fuga se neutraliza tan cerca de la meta, lo que viene no es calma, es el caos. Nadie quería llevar tranquilamente a los favoritos hasta la línea de meta, así que empezaron los ataques individuales. Paul Magnier probó suerte antes del desenlace, consciente de que esperar podía salirle caro. El terreno lo neutralizó, y entonces, cuando parecía que los favoritos iban a definir la etapa entre ellos con calma,
apareció el nombre que hoy le cambió el color al maillot de Isaac del Toro. Louis Barré, corredor francés del equipo Visma, leyó la carrera mejor que nadie. A menos de 2 kilómetros de meta, cuando la atención del pelotón estaba puesta en los favoritos de siempre, Barré atacó. No fue un ataque de fuerza bruta, fue un ataque de lectura, de timing, del tipo que solo funciona cuando nadie más lo está esperando. Consiguió unos metros detrás, la duda se instaló durante segundos que resultaron decisivos. Y cuando el grupo intentó organizar la persecución, ya era tarde, nadie pudo cerrarle el hueco. Suscríbete ahora si quieres seguir esta historia día a día, porque lo que Isaac del Toro está construyendo en este Tour de Alemania apenas empieza, y lo que te voy a contar en un momento sobre lo que pasó después del ataque de Barré es la parte que de verdad deberías ver. Isaac del Toro venía de más de 200 kilómetros cerrando huecos, respondiendo a ataques, sosteniendo el peso de defender un maillot que apenas llevaba puesto un día. Y cuando Barré se fue, la reacción lógica hubiera sido resignarse, guardar fuerzas, aceptar la derrota y proteger lo que quedaba. A Isaac no hizo eso. En el instante en que Barré abrió el hueco, todavía había una pregunta sin resolver en el pelotón. ¿Alguien iba a organizarse para perseguirlo? ¿O el cansancio acumulado de 200 y tantos kilómetros iba a dejar que se escapara sin oposición real? Durante varios segundos, nadie tomó la iniciativa. Y ese silencio, esa duda colectiva detrás del ataque, fue exactamente lo que Barré necesitaba para consolidar su ventaja. Intentó cerrar el hueco. Sabía que era casi imposible, pero lo intentó igual, y cuando quedó claro que alcanzar a Barré ya no era una opción, cambió de objetivo en cuestión de segundos. En lugar de resignarse a terminar diluido en el grupo, lanzó su propio sprint. No por la victoria de etapa, esa ya no existía, sino por el segundo lugar y por las bonificaciones que ese segundo lugar traía consigo. Isaac del Toro cruzó la meta en segundo puesto, a solo un puñado de segundos de Barré, y sumó 6 segundos de bonificación en el proceso. Aguanta, porque aquí está la parte que cambia todo lo que creías saber sobre lo que pasó hoy en Alemania. Isaac del Toro perdió el maillot de líder. Eso es un hecho y no vamos a suavizarlo. Pero perder el maillot y perder la carrera no son la misma cosa, y lo que hizo en esos últimos metros lo demuestra mejor que cualquier declaración. Un corredor que solo quisiera sobrevivir el día, no arranca a sprintar por 6 segundos de bonificación después de 215 kilómetros de desgaste. Eso lo hace alguien que sigue pensando en la clasificación general, no en el maillot de un solo día. Y aquí conviene hacer una pausa y mirar esto desde varios ángulos, porque no todo es tan simple como una sola lectura. Existe la lectura de que perder el maillot hoy puede incluso jugar a favor de Isaac del Toro. Mientras lo llevaba puesto, UAE tenía que asumir el peso completo de controlar cada movimiento desde el primer kilómetro. Ahora esa responsabilidad recae, al menos en parte, sobre el equipo de Barré. Del Toro puede permanecer más vigilante, elegir mejor cuándo gastar sus fuerzas y llegar más descansado a los tramos donde de verdad puede hacer diferencia. Pero también existe una lectura más dura, y es que un pelotón entero, corredor tras corredor, decidió no darle tregua a un líder que apenas llevaba 24 horas con el maillot puesto. Kelderman, Hirschi, Magnier y finalmente Barré. 4 nombres distintos, 4 intentos distintos, todos apuntando en la misma dirección, no dejar que la etapa terminara en calma mientras Isaac del Toro llevara puesto el maillot azul. Todo apunta a que nadie estaba dispuesto a facilitarle el día a un mexicano de 22 años en su primera experiencia liderando una carrera europea. Algunos analistas sugieren que esa sucesión de ataques no fue casualidad, sino la manera en que el pelotón suele tratar a quien llega nuevo a la posición de líder, sin importar de dónde venga. Es una costumbre no escrita del ciclismo europeo. Al recién llegado no se le regala nada y mucho menos un día de tranquilidad. La pregunta que queda abierta es si esa costumbre se aplicó hoy con la misma intensidad que se le aplicaría a cualquier otro líder, o si el hecho de tratarse de un corredor latinoamericano, debutando en una carrera de este calibre, añadió algo más a la ecuación. Es una lectura que no se puede probar con datos de carrera, pero que muchos aficionados mexicanos no dejaron de señalar mientras veían la transmisión. Y hay una tercera lectura, quizás la más incómoda. Isaac del Toro llegó a esta carrera apenas semanas después de terminar tercero en la clasificación general del Tour de Francia, cargando el peso de una temporada entera. Y en su primera oportunidad de defender un liderato en Alemania, ni un solo kilómetro de tregua, ninguna cortesía, solo ataques, uno detrás de otro, hasta el último metro. 3 lecturas distintas del mismo hecho. Y probablemente las 3 tengan algo de razón. Ahora te toca a ti.
¿Crees que perder el maillot hoy fue en realidad una ventaja disfrazada para Isaac del Toro o crees que fue el pelotón cobrándole la novatada al líder mexicano? Déjamelo en los comentarios, porque quiero leer tu lectura de lo que pasó hoy en Alemania. Guarda este dato, porque probablemente lo vas a necesitar en los próximos días. Isaac del Toro ha corrido 2 jornadas en el Tour de Alemania 2026. Ganó la primera, fue segundo en la segunda, y en ambas estuvo metido en la pelea hasta el último metro. Eso no es la hoja de ruta de alguien que se conforma con sobrevivir la semana. La implicación real de lo que pasó hoy no es que Isaac del Toro perdió una carrera, es que un pelotón completo tuvo que emplearse a fondo, kilómetro tras kilómetro, durante más de 200, para quitarle un maillot que llevaba puesto apenas un día. Y aún así, en el último instante que tuvo, decidió pelear por 6 segundos más en lugar de resignarse. Quedan 3 etapas en este Tour de Alemania. Mañana llega una jornada pensada para velocistas, con salida en Schwäbisch Hall y meta en Offenbach an der Queich, y después vendrá una tercera etapa que atraviesa el bosque del Palatinado con una doble ascensión que puede volver a cambiar el color de los maillots. El cierre de esta edición llegará en Heilbronn, en una etapa corta pero ondulada, del tipo que suele decidir carreras completas en los últimos metros. El francés Louis Barret ahora viste el maillot de líder, y tiene todo el derecho de disfrutarlo. Se ganó ese maillot con una lectura perfecta de la carrera, en el momento exacto, y eso merece reconocimiento sin peros. Pero si algo dejó claro la etapa de hoy, es que Isaac del Toro no está aquí para acompañar, está aquí para pelear cada metro, incluso los que ya no valen una victoria, incluso cuando el resultado parece decidido, y eso, en un Tour de tan solo 5 días, puede terminar pesando más que un maillot perdido en la segunda jornada. Suscríbete si quieres estar aquí cuando eso pase, activa la campanita para no perderte la siguiente etapa y nos vemos en el próximo capítulo de esta historia que apenas empieza.